Yo creo que siempre está arriba de la mesa el salario de los trabajadores y nunca está arriba de la mesa el tema de las ganancias de las empresas. Nosotros desconocemos cuántas son las ganancias sectoriales de las empresas. Tenemos noción que hay algunos sectores donde los salarios pesan más y por lo tanto los aumentos salariales, al ser un mayor costo en el total de los costos de producción, pueda tener una incidencia más grande, pero desconocemos la estructura de costos de las empresas. Nunca está arriba de la mesa qué ha pasado con la ganancia de las empresas. Nosotros vemos que el salario real creció un 50% en la última década y también creció el empleo y creció la masa salarial. Pero todavía tenemos un nivel de masa salarial en relación al producto inferior al que teníamos antes de la crisis. Ahí estamos hablando de distribución de riqueza, ¿no? Claro, hubo una ganancia que alguien se la apropió. Hoy tenemos que agudizar ese reparto que favorece a los trabajadores porque estamos en un enlentecimiento. Más que no se hable, acá lo que hay dentro del sector empleador es como ese miedo o ese riesgo de la intromisión, ¿sí? Ya sea de quien sea, en el desarrollo del negocio, o sea, la libertad de desarrollar el negocio bajo las normas que están establecidas en una economía como la nuestra. Quizás por ese lado. Lo que sí también desde el sector empleador y nosotros desde la Cámara trabajamos no en difundir los datos de rentabilidad, pero por ejemplo para nosotros es complejo a veces acceder, por ejemplo, a la evolución de las ventas, por ejemplo, a ver un poquito entre el mismo, dentro de la Cámara de Comercio, identificar, bueno, qué pasa con las ventas o no, por esa actitud o ese recelo que tiene el empresario hacia la información que maneja. ¿Los socios de la Cámara ni siquiera le quieren dar la información a la Cámara? Porque no hay una cultura de mostrar la información desde cada empresa sabe cómo le va. Sí, claro, exactamente. ¿Y no comparten la información con la Cámara? Nosotros lo que pudimos avanzar en la Cámara, pero es un trabajo que hay que hacerlo día a día, es un aprendizaje, en cierta forma, de todos, por ejemplo, nosotros tenemos una encuesta de actividad que vemos evolución de las ventas, pero no vemos facturación. Lo que vemos nos dicen cuánto va variando, ¿sí?, las ventas en términos de variación, puede ser real o corriente, después se hacen los cálculos correspondientes, obviamente para presentar en términos reales los datos, y ahí vamos viendo qué va pasando desde nuestras estadísticas con las ventas a nivel del sector comercio. Porque ¿qué pasa? También el sector, en el comercio propiamente, no tenemos datos oficiales por eso, porque no existe esa cultura, como en el caso de la industria, por ejemplo, que está la encuesta industrial, o sea, donde todos los meses se brinda esa información al Instituto Nacional de Estadística y ahí nosotros tenemos el dato de qué pasa con la industria por subsector. En el caso del comercio nosotros no tenemos estadísticas oficiales, entonces tenemos un vacío estadístico bien importante, sumado también a esa falta de cultura de mostrar la información por ese miedo a la intromisión en el desarrollo libre de la actividad empresarial. En realidad yo comparto lo que decía Ana Laura, que acá no hay una cultura de la información. Nosotros lo vemos, lo sufrimos o lo sentimos que son las empresas las que no tienen esa cultura de mostrar la información libremente. De hecho, ha sido una traba al funcionamiento o al avance de los consejos de salarios en los momentos de crecimiento económico. Se planteó en muchas instancias de parte del gobierno, bueno, veamos de que ese crecimiento de los salarios esté vinculado al desempeño sectorial. De hecho, ahora se han creado esos tres sectores, ¿no? Claro, pero ahí justamente son tres sectores donde te autoclasificás. Cuando había que poner indicadores arriba de la mesa, a ver cómo te iba, los indicadores no aparecían. Y eso es un problema no solo desde el punto de vista distributivo, sino que es un problema para avanzar en la negociación y empezar a tener formas de ajustes salariales más complejos. Nosotros, los trabajadores, no nos negamos a que una vez que tengamos un piso salarial, porque no nos olvidemos que el salario es con lo que vive la gente, la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, una vez alcanzado ese piso, que cierto crecimiento del salario esté en función de cómo le va a las empresas. No estamos en contra. El problema es que no sabemos cómo le va a las empresas. La discusión sobre la productividad que ha tenido también un largo debate, ¿no? Claro, pero es imposible discutir productividad sin esos datos. Exacto, pero a propósito del tema de las ganancias y de los consejos salariales que tú decías, se ha dado la particularidad de que alguna empresa, en función de la situación particular o de alguna dificultad que tiene, dice yo me quiero descolgar de la pauta del Consejo de Salario. Bueno, en ese caso sí es necesario. Bueno, pero en ese caso ha pasado, y me consta, que
cuando se le dice a la empresa, bueno, cómo no, traiga los números y vemos si está en condiciones o si usted califica para descolgarse. Los números no aparecen y la empresa no se termina descolgando, digamos, ¿no? Centrar la discusión entre consejo de salario sí, consejo de salario no, creo que hoy no tiene sentido porque estamos ante una realidad. Entonces nosotros tenemos que estar, bueno, hoy estamos en los consejos de salario, cómo esto lo llevamos de la mejor forma, de modo que justamente se mantengan los puestos de trabajo y la economía siga creciendo. O sea, creo que eso debe ser el objetivo. Sobre esa realidad que observás, el sector empleador, la Cámara de Comercio, vos, esa realidad la asumen porque se les ha impuesto o no con convicción. No, claro, pero... ¿Preferirían que no hubiese consejo de salario? No, claramente que no. La Cámara es una concepción netamente liberal, una institución de más de 150 años, donde claramente que no. Pero bueno, esto es un dato de la realidad. O sea, nosotros no podemos hacer... No sé. Yo, la verdad que un pronunciamiento tan explícito y abierto de la Cámara de Comercio, más allá de que uno ve la postura filosófica o ideológica de una institución tan señera como la Cámara de Comercio, pero la verdad que expresado de manera tan frontal y tan abierta y tan natural es la primera vez que lo... Capaz que nunca leí los estatutos de la Cámara, deben estar ahí, ¿verdad? Debe estar ahí. No, pero además yo recuerdo que en su momento la reinstalación de los consejos de salario era motivo de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria de toda clase de advertencias sobre lo que iba a pasar con la economía uruguaya, ¿no? Por suerte esas advertencias no se cumplieron y los consejos de salarios no generaron ningún tipo de cataclismo económico. Claro, yo creo que también ahora, nosotros hoy estamos atravesando otro escenario y es ahí donde también se pone en evaluación también este proceso de negociación. Como decíamos, instalación de los consejos de salario y una economía que creció fuertemente en los últimos años y tuvo estos resultados. Bueno, hay que ver cómo este proceso de negociación ahora se lleva adelante en un escenario bien diferente, como hablamos, ¿no? El ciclo, ahora estamos en la baja del ciclo, bueno, en la parte baja del ciclo, bueno, ver en este nuevo escenario cómo los resultados que tiene este proceso de negociación. Y claramente la conflictividad para el sector comercio y para todos los sectores productivos es un elemento bien importante. Y cuando tú hablabas de que si llega un acuerdo entre las partes y el gobierno, ¿no? Nosotros tenemos casos en las cámaras de cómo se hace proceso de negociación y que a veces el empresario, y no por ponerlo en una situación de pobre empresario, pero muchas veces el proceso de negociación y tiene que acordar para evitar una conflictividad mayor que le genere una pérdida mayor a nivel de su empresa. Entonces también hay que ver cómo se llega a ese acuerdo cuando se habla, bueno, las partes acordaron, se negoció. Hay que ver también cómo se da la interna ese proceso de negociación que en algunos casos es una pelea fuerte y que trasciende aspectos técnicos y demás, y que donde los componentes ideológicos empiezan a jugar o toman un peso importante y ahí se distorsiona un poco ese proceso de negociación. O sea, eso los negociadores nuestros lo viven todos los días. Que seguramente ustedes también, sí, claramente, ¿no? Pero es la puja de capital trabajo. Sí, bueno, igual ahí, ¿no? Nosotros la diferencia que tenemos es que además de pensar que los consejos de salario son la mejor herramienta para negociar no solamente salarios, sino las cuestiones relativas en realidad al es trabajo, negociación colectiva, digamos, ¿no? Va mucho más allá del salario, ¿no? Estamos convencidos de que justamente así como en momentos de gran crecimiento es el lugar para discutir cómo se hace reparto de ganancias, también en momentos de baja es el mejor ámbito para ver, bueno, qué pasa, cómo distribuimos en caso de que las haya esas pérdidas. Ahora, lo que nosotros no estamos dispuestos es asumir todas las pérdidas, porque si la economía, como decías tú, no va a caer, el empleo va a caer y el salario va a caer, vamos a volver a perder participación en la riqueza. ¿Quién se queda con eso? Entonces, creemos que es el mejor lugar para discutirlo, pero no para ir de vuelta con las recetas de que es el salario el que tiene que bajar para que no se pierdan puestos de trabajo.